Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Hoy tengo un asistente, se llama Lily, es una de mis tres gaticos. Ha estado enfermita, pero estoy muy contenta de ver que me quiere acompañar, al menos por un ratito. Ellos son muy discretos, muy educados y no me interrumpen nunca cuando estoy grabando. Es increíble, como si supieran, creo que lo saben que estoy grabando. Entonces nunca me hablan ni me dicen nada y a veces yo quisiera que vinieran a acompañarme cuando grabo, pero casi nunca vienen. Y cuando estoy editando es que los veo que han entrado y han salido y no me di cuenta. Salud, amor. Chao, Tuti, chao, Tuti. Bien, amigos, este video de hoy pienso que sea importantísimo porque ustedes bien saben que en mis videos yo me baso en los datos y los estudios de la academia, pero también observamos las teorías, hipótesis y estudios de investigadores a los cuales llaman alternativos porque siempre los han tenido al margen, ya que no pertenecen a la academia o inclusive académicos que están fuera del coro, es decir, académicos que han pasado esa frontera de la academia para decir, aquí hay otras visiones, hay otras realidades que no están siendo mostradas por la academia oficial. Y esos académicos estudiosos han tenido problemas por esto. Son poquísimos porque no todos tienen el valor de hacer ese tipo de búsquedas y sobre todo de compartirlas y publicarlas. Entonces, queridos amigos, la idea de que los textos antiguos no pueden referirse a seres no humanos reales, porque de eso se trata este video, de no quiero llamarla polémica, más bien esa crítica y esa burla que nos hacen a las personas que identificamos individuos no humanos, pero no angélicos, no espirituales ni imaginarios, sino seres reales, se nos ríen en la cara. He visto aquí en YouTube muchísimos videos que o son científicos, de corte científico o que pretenden serlo y se sienten autorizados a reírse de las personas que ven esa presencia, ese posible contacto con seres no terrestres o extraterrestres que han visitado la Tierra en el pasado. Y es muy curioso cómo lo conectan con una cronología. Digamos que los estudiosos, filólogos, dicen que hablar de presencia extraterrestre en ciertos elementos arqueológicos o históricos y textuales, cuando me refiero a textos antiguos, por ejemplo, es algo de la modernidad. Es una visión moderna del pasado. Pero yo me pregunto, ¿hablar de vida extraterrestre es un fenómeno moderno? ¿Podemos decir que es algo moderno, parte de la modernidad o del modernismo? Me parece una cosa realmente un modo de ver muy superficial, un fenómeno que estamos tratando de identificar, tratando de encontrar las pruebas de que sí existe y que existió en el pasado y que esto no tiene nada que ver con un progreso temporal de pasado, presente y futuro. No es una idea futurista o una idea moderna, es algo que estamos tratando de comprender y que respondería a muchas preguntas las cuales la ciencia no ha podido responder. Entonces, para ellos, toda lectura en clave extraterrestre es una proyección moderna, como les decía. Esto no es una conclusión filológica. No es una opinión filológica, sino una postura ideológica y reduccionista que evita enfrentarse a preguntas fundamentales sobre hechos y sobre hallazgos de la antigüedad. Pero ¿qué dicen los académicos? Ellos dicen que los textos babilónicos, en el caso de Mesopotamia, se refieren a los textos babilónicos como textos técnicos, estructurados y religiosos. Por tanto, cualquier lectura en clave extraterrestre es una extrapolación moderna.
Esto está entre comillas porque es una frase de Mark van de Mierup. Es un historiador especializado en Babilonia, en la cultura babilónica, y es contemporáneo. Esto está en su libro A History of the Ancient Near East. Entonces, yo inicio este análisis con una pregunta. ¿Qué haría falta para que la interpretación extraterrestre fuera captada como una hipótesis filológica válida? ¿Qué le falta a esa interpretación para poder ser aceptada como una hipótesis filológica? En primer lugar, se supone que faltan pruebas terminológicas y semánticas coherentes. Eso quiere decir que se tendría que demostrar que los términos usados en los textos antiguos como Anunnaki, Elohim, Apkallu, por dar unos pocos ejemplos, no se refieren necesariamente a deidades metafísicas, espirituales, sino que lingüísticamente podrían designar seres concretos, físicos, pero no humanos. Esto implica análisis etimológico riguroso, también comparaciones interculturales de términos, porque estos son los métodos de estudio filológico. Implicaría uso contextual en tablillas, frases, verbos asociados, por ejemplo, volaban, comían, o sea, se alimentaban, luchaban, morían, se enfermaban, caminaban, cómo se movían. Todo esto entra dentro de ese análisis. Por ejemplo, si Anunnaki significa literalmente los que bajaron o descendieron del cielo, y sus acciones son concretas como construir o dictaban leyes, castigaban, se enojaban. No hay base para decir que eran metáforas, sin antes justificarlo gramatical y semánticamente. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que así como los eruditos, exégetas, filólogos exigen pruebas semánticas, gramaticales y filológicas de que en los textos antiguos posiblemente se pueda estar hablando de individuos no humanos de naturaleza extraterrestre, también lo tienen que probar ellos con sus propios métodos para decir que no lo eran, pero no salir con que eran metáforas simplemente. Y si dicen que eran metáforas o alegorías o seres espirituales o de la invención de estos escritores, autores antiguos, tienen que demostrarlo, tienen que dar esas pruebas. ¿Lo han hecho? Es mi pregunta. En realidad, los académicos que afirman que los Anunnaki, los Elohim u otros seres descritos en textos antiguos son metáforas o mitos, tienen la carga de tener que demostrarlo, especialmente si sostienen esa interpretación como la más válida, porque de hecho para ellos lo es. Para ellos la explicación de las metáforas y el mito es lo que más racional, lo más atendible y lo más válido. Pero de todas maneras, no está totalmente demostrado que sea así, no de una manera sistemática y filológica realmente. Lo han afirmado por convicción cultural o paradigma interpretativo, porque es un paradigma, y ya veremos poco a poco por qué lo estoy diciendo, porque yo no soy una erudita, no soy una académica, no soy una exégeta de profesión, pero tengo mis bases para decir esto y voy a tratar de demostrarlo en este video. Ya ustedes después darán sus opiniones y sus críticas. Entonces, ellos en realidad han afirmado esto no por una prueba lingüística o gramatical detallada, porque no la tienen. Cuando un texto antiguo dice, los Anunnaki bajaron del cielo, establecieron reyes, construyeron templos y establecieron leyes, esta fuente, esto viene de la Enciclopedia Británica y el artículo señala que los Anunnaki, lo dice en inglés, decreed the fates of humanity, decretaban los destinos de la humanidad. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa,
Estamos hablando de unos individuos llamados Anunnaki, o sea, los descendidos del cielo, que decretaban los destinos de la humanidad. Es importante. Y que en el Enuma Elish, Marduk, por ejemplo, dirige a 600 Anunnaki, algunos en el cielo y otros en la tierra. Entonces, por eso, no podemos estar hablando aquí de humanos, a menos que estos humanos hubieran alcanzado un grado tecnológico para tener bases allá en el cielo. Estamos hablando en términos muy tierra a tierra, muy realísticos, muy materiales. No estamos hablando en términos espirituales aquí. En ese mismo relato, los Anunnaki construyen el templo Eságuila. Eságuila significa aproximadamente, más o menos, la casa cuya cima es alta y era el templo principal o la casa de Marduk en Babilonia. Porque cuando hablamos de templo, recordemos que estamos hablando en términos según lo que piensan los estudiosos. Es águila es igual a E, que es templo, Sag es cabeza o cima, Ila significa alzada, elevada. Les doy esta etimología para que ustedes tengan todo muy claro. Esto en honor a Marduk, Ea y Enlil, lo cual demuestra participación activa en labores de ingeniería cultural y arquitectónica. Aquí hago un paréntesis porque estamos hablando de Marduk. Recordemos que está la teoría de Sitchin que Marduk es el mismo Nibiru y recordemos que también en las narraciones griegas los teos se identifican también, han dado a ciertos planetas los nombres de los teos. Entonces, asimismo está Mercurio, está Venus, está Júpiter. Entonces, en este caso, Marduk sería también un planeta, pero esto es hipotético. Entonces, no estoy aquí asegurando nada. Y ya un día nos concentraremos en Nibiru, en Nibiru específicamente. Pero ojo, porque también hay que demostrar que la interpretación extraterrestre no es una proyección moderna, sino una hipótesis derivada del propio texto. Claro que sí. No solo debemos decir, esto suena alienígena, esto me suena a mí a vida extraterrestre, sino demostrar que el texto describe elementos tecnológicos, como por ejemplo armas que disparan fuego, objetos que vuelan o que sirven como vehículo y que se mueven por los aires, por ejemplo, indumentaria que no cuadra con la época, según también las descripciones que tenemos. Todo esto es filológico porque son análisis. No es algo superficial de que es que a mí me parece que eso podría ser un ovni. No. Aquí también hay una examinación filológica, pero no reconocida por la academia. Entonces, por eso se sonríen cuando uno saca esos estudios de los autores que han dedicado muchos años de su vida a investigar esto. Hay que analizar muy bien los términos que usaban los autores, qué motivos tenían para usar ciertos términos y si en realidad tenía un motivo para usar una forma alegórica. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que usar una forma alegórica cuando dicen los estudiosos que lo hacían? Entonces, por ejemplo, cuando un sumerio describe algo, no lo hace con fantasía, estilo Tolkien, porque realmente ya lo hemos hablado aquí. Económicamente y culturalmente era muy difícil la escritura en ese tiempo, lo era. Entonces, ese autor está hablando como un escriba con una posición muy especial de su tiempo. Por ejemplo, cuando escribieron la nube luminosa que guía a los israelitas de noche y lanza rayos, esto está en Éxodo, no es un símbolo poético, no es una poesía, en realidad es una descripción y es una descripción funcional. ¿Por qué no la podemos analizar como lo haríamos como un avistamiento ovni actual? Porque es un modernismo, pero ahí entra entonces
la cuestión de la línea temporal de la historia, que la vemos siempre como una línea progresiva, ¿verdad? Porque hemos analizado nuestros progresos tecnológicos como civilización. Pero yo ya les he hablado aquí de que nuestro tiempo como Homo sapiens es ridículo comparado al tiempo y a los tiempos del universo y del sistema solar y de todo lo que existe. Nosotros somos un soplo, una brisna en el tiempo, porque entonces no podemos verlo bajo la mirada de nuestra corta estancia aquí en la Tierra, de nuestro desarrollo, porque seguramente ha habido otras civilizaciones antes de nosotros. Seguramente, porque ya hemos visto arqueológicamente, esto es un hecho. Que sea un hecho que lo quieren ocultar, que no lo quieren mostrar, porque esto les derrumba todo esto cuando la academia dice que hablar de tecnología en el pasado es ridículo, pues lo ridículo es decir eso, porque ustedes vayan a ver qué tecnología tuvieron que usar para realizar ciertos cortes, qué ingeniería usaron en el pasado para realizar los basamentos encontrados en Teotihuacán, la ciudad de Tenochtitlán, los observatorios en Chichén Itzá, los observatorios en toda esa zona de Mesoamérica, los muros hexagonales, octogonales, los arcos que realizaban mucho antes de que los hicieran aquí en Europa. Entonces, díganme ustedes que no había tecnología en el pasado. Esto ya es un hecho. Así que no podemos seguir viendo la historia como una línea, una flecha que va hacia el futuro. Entonces, podemos entender que las hipótesis que incluyen a una presencia y contacto extraterrestre, explicaría también mejor ciertos pasajes que las interpretaciones simbólicas, alegóricas tradicionales. En filología, como en ciencia, una hipótesis gana fuerza si explica más cosas con menos contradicciones. Por ejemplo, la Torre de Babel como símbolo de soberbia humana o una base para poder alcanzar el cielo, como lo dice el mismo texto. Si lo segundo explica mejor la narrativa, debería al menos ponerse en debate. Hay otra serie de pasajes que claramente, bajo la luz de la tecnología y de hechos muy concretos, se explicarían mejor que bajo la base teológica o metafórica y habría menos contradicciones. Pero ellos no lo permiten, ellos no lo quieren ni siquiera ver como una posibilidad. Trabajos comparativos entre culturas, por ejemplo, que muestran patrones universales, es algo muy importante en este análisis, porque si culturas separadas como los dogones, los sumerios, los mayas y los hopi describen seres descendidos del cielo con conocimientos avanzados y características similares, entonces, ¿de qué estamos hablando? De que a todos se les ocurrió la misma idea. Esto es bastante difícil de creer. Y si sus lenguas los definen no como dioses abstractos, sino como individuos concretos, porque esto es lo que yo he encontrado leyendo las narraciones y no leyendo, no digamos que leyendo los libros de Sitchin, yo voy a hoy a demostrarles esto con un libro de un sumerólogo oficial. Así que ya lo vamos a ver, quédense hasta el final para que lo puedan conocer. En el lenguaje no hay abstracción, no hay seres abstractos, son seres muy concretos. Así que esto no es algo filológico. Entonces, eso apoya filológicamente la hipótesis de seres reales no humanos, en lugar de metáforas culturales o espirituales o simbólicas. Se necesita una comunidad de filólogos que realmente empiece a tratar esto con rigor y no con prejuicio. Este es quizás el punto más difícil. Se necesita una masa crítica de investigadores dispuestos a romper el tabú, publicar en revistas, aunque sean marginales al inicio, pero esto es lo que está sucediendo. Y
siempre dentro de la marginalidad, desafortunadamente. Y cuando un científico o hasta un teólogo o un filósofo ya deja a un lado sus prejuicios y empieza a ver esta posibilidad, como lo hizo el ingeniero de la NASA, un ingeniero de alto nivel de la NASA, que empezó a analizar a Ezequiel y algunos libros de la Biblia y encontró tecnología y la interpretó porque él, siendo ingeniero, la pudo concretizar en imágenes, cosa que desafortunadamente los hebreos no hicieron. Entonces los dejan a un lado y los expulsan prácticamente de ser personas serias. Y estamos hablando de un ingeniero de alto nivel de la NASA. En fin, no era una persona por ahí marginada o marginada de la sociedad. La hipótesis de visitantes no humanos no es menos científica que las reconstrucciones religiosas míticas o psicológicas, mientras se base en texto, análisis semántico y evidencia. Y eso es lo que están tratando de hacer todos estos investigadores llamados independientes. Y tenemos a un gran astrofísico como Avi Love, que no es un autodidacta, no es un independiente. Perdón, él es él es un astrofísico, ha estudiado para su carrera y él es consciente de que la vida extraterrestre seguramente es una realidad y está buscando poder probarlo. Él está buscando llevar todo esto a pruebas concretas y está trabajando en ello. Detrás de eso hay inversión económica muy grande. Entonces, tenemos que agradecerle a personas como Avi Love y a otros valientes que se han atrevido a no quedarse en su escritorio de universidad, salir al campo a buscar las pruebas antes que estar ahí a criticar a los autores que hablan sobre estos temas. Entonces, ¿por qué aún no se acepta? Bien, la filología académica nació dentro de un paradigma teológico o racionalista moderno que rechaza, y esto sí es moderno, que rechaza lo no verificable o lo que huele a ciencia ficción, porque para ellos todo esto es ciencia ficción. Muchos académicos tienen miedo de perder su reputación. Eso es otro motivo. Por haber considerado estas ideas, podrían perder su reputación. Entonces también eso hace que no lo acepten, al menos públicamente. Hay una tendencia también a imponer filtros simbólicos o demitificadores a todo lo que no encaja con la visión del progreso lineal humano del cual ya les estaba hablando. Para que la hipótesis extraterrestre sea considerada filológicamente seria, no necesita cambiar los textos, sino cambiar la actitud del lector académico. La clave no está en forzar pruebas modernas, sino en demostrar que dentro del lenguaje antiguo hay espacio real para pensar que esos seres eran físicos, inteligentes y altamente probable que no humanos. Entonces volvemos nuevamente, cuando interpretan el texto sumerio como algo metafórico, entonces tienen que explicar ellos, los estudiosos oficiales, cómo esa metáfora funcionaba culturalmente en su tiempo. Si hay otro texto paralelo donde los Anunnaki sean tratados como símbolos poéticos. También hay que ver qué figuras retóricas usaban los sumerios o acadios para hablar de lo abstracto. Si usaban constantemente la metáfora, como ellos dicen. ¿Por qué se describe a los Anunnaki con acciones físicas y humanas si solo eran conceptos simbólicos? Esto hay que analizarlo muy bien. ¿Qué elementos gramaticales del texto indican intencionalidad simbólica? Esto también hay que irlo a ver. Pero en lugar de eso, la mayoría de los estudiosos que hacen asumen automáticamente que estos individuos identificados con un nombre distinto para diferenciarlos de la categoría humana del resto de humanos, ya para ellos son dioses, entonces esto se clasifica ya como mitos. Aplican un filtro simbólico sin justificarlo lingüísticamente.
Atribuyen todo lo extraordinario a imaginación cultural sin considerar otras hipótesis probables. No distinguen entre acción concreta, como descender, reinar, construir, y el lenguaje metafórico. Por ejemplo, un ejemplo concreto sería Anunnaki, como les decía. Etimológicamente, ¿qué es Anunnaki? Anunnaki significa descendidos o nacidos de Anu, o progenie del cielo. En los textos hacen cosas como, o sea, los Anunnaki imponían leyes, construían ciudades, daban instrucciones, emitían juicios, se casaban entre ellos o con humanos, tenían descendencia entre ellos o con humanos. Esas acciones son concretas y narradas como hechos, no como parábolas ni como visiones internas, porque así como ellos dicen, ¿dónde dice el texto que esto es esto? Yo digo, ¿dónde dicen los sumerios que esto es simbólico o que no es verdad, pero que lo están escribiendo para entretener quizás a un rey o a alguien muy importante? Esto no está escrito, entonces debemos ver todas las posibilidades de qué podrían ser estos escritos. Sin embargo, la mayoría de los manuales dicen, los Anunnaki representan las fuerzas del orden cósmico, pero eso no está tampoco en el texto, sino en la interpretación moderna de tipo funcionalista o estructuralista. Puedo concluir que quien diga que los Anunnaki son símbolos también lo debe demostrar, no solo asumirlo. No lo han hecho con las herramientas filológicas adecuadas, han tomado atajos ideológicos inmediatamente, haciendo lo que han hecho con todas las otras culturas, llamándolos dioses. Por lo tanto, son mitos. Las descripciones en los textos no son necesariamente alegóricas y a menudo son más directas y físicas de lo que el paradigma moderno acepta. En el poema Atrahasis se describe cómo los Igigi trabajaban construyendo canales, mientras los Anunnaki gobernaban desde arriba, dividiendo frutos y supervisando el sistema. Esto confirma su rol técnico y administrativo, no mitológico. Instrumentación del agua, por ejemplo, construcción y normas sociales. La lista real sumeria describe el surgimiento del poder real como, aquí está en inglés, Kingship descended from heaven, lo cual lingüísticamente enlaza a los dioses como los Anunnaki. Y estos dioses van entre comillas, ¿no? Ya lo sabemos. Con la instauración del poder y la ley. Estas acciones no son metáforas porque en realidad ellos se regían bajo estas leyes, los sumerios. Son acciones concretas narradas en los textos definitivamente. Por tanto, si se interpreta que describen seres reales y posiblemente no humanos, esa lectura no es una invención moderna, sino una lectura coherente con el texto. Esta es la famosa lectura literal que tanto temen y tanto critican, porque le tienen miedo a la lectura literal de los textos. Es increíble. De ningún otro texto, solo de los llamados mitos o sagrados. Le tienen terror a que llegue alguien a hacer una lectura literal. Pero para refutar esa lectura, se debe demostrar textualmente que esas acciones eran intencionalmente simbólicas y sinceramente aún no he visto que lo hayan hecho, con un rigor filológico. Quiero compartirles el asombro de los sumerólogos al encontrar los textos que narran el matrimonio entre Enlil y Sud en un libro que tengo aquí junto a mí que se titula Mitología Sumérica. Ya de entrada es Mitología Sumérica y es un gran libro, un gran texto de traducciones de el doctor Giovanni Pettinato. Sus traducciones del texto sumerio y aparece en un capítulo recogido, editado, traducido o restaurado a partir de tablillas por el doctor Miguel Civil en un trabajo publicado en 1983.
Este doctor Miguel Civil es un asiriólogo muy importante en el mundo, así que yo no les estoy aquí citando a Sitchin para que no se vayan a escandalizar. Estoy citando sumerólogos y asiriólogos formales de academia. Y se trata del matrimonio entre Enlil y Sud. Esto abarca un gran número de páginas en las cuales se dan muchos detalles que yo personalmente mientras lo leía decía esto no es un mito. El texto del matrimonio entre Enlil y Sud, más precisamente conocido como Enlil e Sud en italiano, o el cortejo de Enlil y Sud, es uno de los relatos más detallados humanos y sorprendentes. Digo humanos porque es muy tierra a tierra, muy realista. En ese sentido digo humanos, pero sorprendentes de la literatura sumeria. Y pienso que su clasificación como mito es más una convención académica que una descripción del tono del texto, porque no tiene tono mitológico. Está fechado aproximadamente entre el siglo XXI y XIX antes de la era común, que narra cómo Enlil, dios principal del panteón, dios y panteón entre comillas, sumerio, conoce, seduce y finalmente se casa con Sud, una joven diosa, entre comillas, o sacerdotisa de la ciudad de Eresh. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque de ahora en adelante trataré en la medida de lo posible, quizás no siempre lo pueda hacer, pero trataré de evitar el uso del término dioses, porque esto tiene una carga teológica y simbólica moderna que no me interesa seguirles transmitiendo porque esto se perpetúa. Todo este error tan grande se va perpetuando. Entonces, trataré de usar el término más fiel al lenguaje original. Pero hay, por ejemplo, hay alternativas legítimas y muy pertinentes, como Anunnaki, que es lo que ellos mismos han escrito. Pero ojo, porque hay que tener en cuenta que no todos los llamados dioses mesopotámicos eran considerados Anunnaki. Es complejo. Entonces voy a tratar de tener cuidado al contexto. Por ejemplo, hay otros grupos como los Igigi, que están en el cielo, o divinidades locales menores. Entonces usar Anunnaki como sinónimo general de todos estos llamados dioses puede llevar también a un error, por lo cual tendré mucho cuidado. También usaré dingir cuando aplique en el caso de un ser celeste. Recordemos que se trata de los luminosos. Según el término sumerio que yo encuentre, porque yo voy siempre a las fuentes y a la etimología. Esta elección, con esta elección yo estoy buscando recuperar la forma en que los propios autores mesopotámicos se referían a estas figuras como entes concretos, jerárquicos, activos y físicos, cuyas acciones fueron registradas en tablillas, no como símbolos, sino como hechos culturales, sociales y cósmicos, porque recordemos de dónde venían. La narrativa de este texto del cual les estoy hablando es directa, realista y también legal y diplomática, casi que burocrática. Se habla de regalos, de consentimiento familiar, de estatus social, consecuencias del acto sexual, etcétera. Entonces hay un contraste fuerte entre el comportamiento de Enlil, que es impulsivo, incluso violento, y la necesidad de reparación formal. El texto refleja costumbres reales de matrimonio y relaciones entre clanes, tal cual. Tiene un tono más humano, como les digo, yo diría no más humano, sino más realista. Tiene un tono realista, más realista que mítico, con diálogos y emociones reconocibles. Algunos sumerólogos han señalado, ojo, que esta historia parece reflejar más una crónica de una unión dinástica o una legitimación de poder real que un mito simbólico sin anclaje real. Esto lo han opinado sumerólogos. Entonces, miren que no todos están de acuerdo, pero ellos pues si la mayor y los más importantes deciden clasificarlos como mitos,
Qué tristeza, porque se está perdiendo de pronto un gran trozo de historia de los sumerios, por llamarlos mitos, con todo el respeto y admiración que le tengo por haber incluido esta historia del matrimonio entre Enlil y Sud en los relatos mitológicos. Y es que si no lo hace, entonces el resto dirán, ¿y por qué este sí, los otros no? ¿O por qué este no y los otros sí? Entonces, ¿por qué se le llama mito? Porque los estudiosos consideran a los personajes Enlil, Sud, Ninlil, etcétera, como dioses que forman parte de un panteón. Esa es la solución. Y así se quitan el problema de tener que analizar el resto de cosas. Muchos investigadores, incluso sin proponer hipótesis extraterrestres, han notado que el texto refleja una sociedad muy concreta, con normas de conducta, diplomacia y resolución de conflictos. Los dioses, entre comillas, actúan como seres jerárquicos, sociales y jurídicamente responsables. El lenguaje no es alegórico ni simbólico, es narrativo, técnico y judicial. Así que yo no veo el por qué tenían que incluirlos en dentro de la mitología. Ahora bien, está el otro lado de la moneda. ¿Por qué pensar en extraterrestres si los textos no los mencionan? Los textos antiguos no usan un término equivalente a extraterrestre. Eso es lo que pensamos y lo que dice la academia, porque en realidad no lo están buscando. Pero dicen lo siguiente: descendieron del cielo, vinieron de las estrellas, bajaron de lo alto. ¿Esto qué podría significar según ustedes? Bueno, está la versión de que era fantasía, está la versión de que eran ángeles o seres espirituales, pero no quieren mirar la versión de quienes pensamos que podían estar viniendo de otros lugares del cosmos, por ejemplo, lugares fuera de este planeta. Pero la teoría de los antiguos astronautas excluye esas entidades celestiales, invisibles, espirituales. Entonces, por este motivo, nosotros, me incluyo, rechazamos el término dioses en el sentido teológico, porque igual ese término encuadra a estos individuos como dioses en el sentido espiritual y teológico, porque es que, ¿de qué otro modo surgió ese término? Démosle una mirada a esto, porque es importante conocer todos los orígenes de esto. Tengan siempre en cuenta que dioses es un término moderno con el cual se designa esa categoría distinta, diferenciada a los humanos, como los Anunnaki, Dingir, Igigi, Teoi, Elohim, Deva, Viracocha. Es importante saber que la costumbre entonces de traducir términos como los que les acabo de nombrar con la palabra Dios o dioses no surge directamente del texto original, sino de un proceso de interpretación cultural y lingüística que empieza principalmente en el mundo greco-romano. Esto ya se los he dicho mucho, y se consolida en la tradición latina, cristiana y académica occidental. Ahí es cuando esto se vitrifica, esto se vuelve algo muy sólido, intocable e incuestionable. Los griegos ya tenían un concepto de teoi como entidades antropomórficas superiores, pero recordemos que para ellos vivían en un plano natural que era el Olimpo o sobre el Olimpo y tenían conflictos, deseos, relaciones humanas, se comportaban como cualquier individuo de carne y hueso. Cuando contactaron con otras culturas, los griegos, como la egipcia, mesopotámica, persa, reinterpretaron sus identidades, las de estos individuos de hoy, a través del filtro helénico, llamándolos dioses, por similitud de funciones. Eran creadores, regentes, castigaban, eran fértiles, en fin, tenían las mismas características. Dijeron, bueno, pues entonces los nuestros también eran de esa naturaleza espiritual. Los romanos heredaron el filtro griego y lo reforzaron con el término deus. Aquí ya
empieza la desgracia total, lo que yo llamo la desgracia total para estas llamadas deidades. En las traducciones al latín, como la Vulgata para la Biblia, términos como Elohim fueron traducidos como Deus, desgracia, reforzando la noción de un único Dios absoluto, Elohim, a Deus en latín, Dios en español. Dingir entonces pasa a ser Deus cuando se traduce desde el acadio o el sumerio. Dios, entonces, ¿es una desgracia? Sí. Esto, a mi parecer, queridos amigos, es una verdadera catástrofe. Y nosotros lo hemos visto de una manera muy como si es un problema. No, no es solo una tensión filológica, lingüística, no es solo un problema, es una desgracia, porque así se ha realmente encubierto, se ha puesto una tapa sobre la historia, sobre la verdadera historia, cambiando los términos. Han hecho magia con esos términos realmente. Entonces, miren cómo se ha ido ocultando todo. Y a fuerza de repetir por siglos y siglos y milenios, entonces ya eso se instauró en la cultura, en las creencias, en la misma academia y se ha reforzado con la iglesia, con la teología. Los Dingir y Gigi y Anunnaki sumerios, los Elohim, los Viracocha, los Nomo africanos, los Apkallu, no significaban lo mismo, ni tenían el mismo estatus ontológico, pero fueron equiparados ¿a qué? A dioses, todos. Por simplificación cultural lingüística, empaquetemos todo ahí. No nos vamos a poner con el problema de que era este, que era el otro. Ok, si no quieren ese problema, si les da pereza tener que, o es muy difícil y muy complejo, por lo menos aclárenlo. Pongan un asterisco por ahí y uno va a ver la referencia y dice, no, en esa cultura no existía el término Dios ni el concepto. Deberían aclararlo como yo lo hago todo el tiempo en mi video. En mis videos siempre estoy diciendo, dioses entre comillas, los llamados dioses. Recordemos que no eran dioses en el sentido teológico, recordemos que no eran dioses. Y ustedes dirán, ¡ay, qué pereza, Marta, cómo es de repetitiva! Pero si no lo hago, entonces una persona nueva que llega al canal no tiene ni idea y continúa. Esto se perpetuó ya, esto de los dioses ya se perpetuó. Y es imposible o casi imposible, es imposible huirle a eso, porque es que ni Mauro Biglino ni ningún otro estudioso puede rehuirle a eso mucho, porque entonces se vuelve una cantaleta constante y hay que avanzar. Él en sus videos ya dice, yo asumo que ustedes ya entienden y tengo que seguir adelante, no puedo repetir lo mismo. Él estuvo por años repitiéndolo en sus conferencias. Y lo hizo en cada conferencia porque entendía que quienes vienen a esta conferencia no van a ir a la otra. Entonces, pero ya como ya están los videos, él dice, ya ustedes ya saben. Pero miren, es una lucha por empezar como a quitar toda esa tierra que le han echado encima a los términos y a estos individuos de otra categoría distinta. Y eran tantos. Por eso yo les digo que no todos eran iguales. Entonces, amigos, hay que empeñarse, o sea, hay que trabajar, hay que esforzarse y esto requiere esfuerzo y trabajo y estudio. ¿Por qué la pereza que nos lleva pues a acomodarnos y a seguir siempre en el mismo engaño y nadie se va a dar cuenta de esto a menos que vaya y haga lo que yo estoy haciendo? Entonces yo lo hago para ustedes porque ustedes no tienen tiempo y esto requiere muchos libros, muchas búsquedas y lo hago con todo el amor del mundo por mi propio estudio, pero sobre todo para compartirlo con ustedes, porque eso es lo que a mí me anima a hacer cada video. Entonces, miren que a partir del siglo XIX y XX, cuando nace la filología moderna y se comienzan a traducir textos mesopotámicos, bíblicos o andinos también, muchos traductores usaban directamente el término Dios para cualquier ente poderoso o celeste.
Esto ya se instauró y ya es una norma. Por hábito clásico o cristiano, ya era la norma, ya es la norma. Por ejemplo, al encontrar este símbolo que están viendo, antes de un nombre, lo traducían como Dios en Lil. Entonces, ¿qué era? Dingir en Lil o Anuna en Lil. ¿Qué significa ese asterisco? Recordemos que es Dingir. El luminoso, el potente en Lil. Aunque Dingir solo indica entidad celeste, o sea que aquí nos está diciendo que Enlil pertenecía a una categoría como entidad celeste, no tiene nada que ver con la famosa divinidad teológica moderna. Y miren que ellos hablan de que nosotros, quienes hacemos la lectura de los antiguos astronautas, estamos leyendo en una clave moderna. Pues miren, ellos aplican el término Dios a todo y dígame si ese término no es moderno. Claro que lo es. Y ya vimos el proceso que tuvo por el hecho de que haya empezado con el latín Deus, no significa que sea antiguo, es moderno, es tardío. Entonces, esto del Deus arruinó absolutamente toda esta historia. Así la tradición grecolatina, así contaminó la traducción moderna sin ningún matiz. Con esto se encubrió ese posible contacto del cual les estamos hablando, no como una verdad absoluta, no les estamos imponiendo que eso sea la verdad, pero lo que estamos pidiendo a gritos es que se analice esa posibilidad. Porque lo que realmente indigna es que ellos nos señalan de mentirosos, desinformadores, cuando en realidad quienes están desinformando son muchos también de ellos. Los mismos académicos desinforman cada vez que llaman Dios a una entidad de la cual ellos no tienen ni idea cuál era su naturaleza. Pero como ellos están del lado racionalista, entonces, no pueden decir que se trate de otra cosa porque para ellos un ser que viene de fuera de la Tierra es fantasía. Imagínense eso, imagínense que esta gente piensa que somos los únicos en el universo y que somos los únicos que hemos existido como civilización. A mí eso ya me hace perder un poco la credibilidad en los académicos. Yo aquí yo defiendo la academia porque sin la academia, como hacemos para entender los textos que ellos traducen, pero yo no, perdón la expresión, no trago entero, porque hay que filtrar, porque definitivamente hay que filtrar mucho. Entonces, yo aquí hago hipótesis, especulaciones, les hablo de las teorías y especulaciones e hipótesis de otros autores, pero ellos también están especulando, están interpretando y miren cómo han atacado a Sitchin por interpretar que Marduk era Nibiru, Nibiru era Marduk, que venía del Apsu. Eso ya lo veremos en profundidad dentro de poco. Y los animo, amigos, a quedarse pegados, literalmente, pegados de mi Story Channel, porque van a venir unos videos que yo pienso que son imperdibles. No, no quiero usar una falsa modestia. Son imperdibles, no se los pueden perder. Y eso queda aquí en mi archivo, mi Story, porque realmente estoy armando un archivo en este canal. Y el resultado de ese archivo un día será un libro, quizás dos o tres. Así es como yo estoy construyendo todo esto, reconstruyendo lo que nuestros queridísimos autores valientes han ido haciendo. Por ejemplo, cuando les doy las reseñas del libro, del último libro de Mauro Biglino y Daniken, lo hago para que esa información llegue a ustedes mientras se traduce el libro. Así que mi interés es absolutamente didáctico, no es otro interés absolutamente. Y de igual manera lo hago con un Max Caranzano, con
un Zecaria Sitchin, con un Alessandro De Montis, que son autores italianos y también algunos autores ingleses de otros lugares, poco a poco que iré reseñando en el canal según las temáticas que vamos viendo, porque me parece que vale la pena compartir esas otras investigaciones, ya que desafortunadamente los académicos se limitan a lo que la academia acepta y dice sí, aprueba, pero no significa que ellos tengan una verdad absoluta, porque tampoco han podido responder a todas las preguntas y eso pues quiere decir que todavía estamos en esa búsqueda. Pero es bueno ver todos los puntos de vista de las personas más válidas, obviamente. Así que con esto me despido de ustedes, queridos amigos. No se pierdan los videos que vienen. Voy a empezar a disipar todas esas dudas, inquietudes sobre Sitchin hasta agotar la última crítica, la última señalación que le hacen, porque ya había tratado, pero no lo había hecho así de manera tan profunda como lo van a ver dentro de poco. Tengan paciencia porque mi programación va al ritmo que yo puedo manejar. Ustedes saben que yo soy la única que trabajo en el canal, de manera que les pido solo un poco de paciencia. Y bien, amigos, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes por ser tan participativos, por comentar y a quienes dejan su me gusta, porque eso hace que el motor de YouTube me pueda recomendar a más personas. Entonces, por favor, interactúen con los videos de la manera que puedan. Si pueden compartirlos, sería excelente. Y sobre todo, acudan a verlos y veanlos completos, no solo por una cuestión de que YouTube, si ustedes se salen antes de que termine el video, pues dice no, no recomiendo más este canal, sino también para que puedan abarcar toda la información. Entonces, véanlos cuando tengan tiempo. Por ahora, un gran abrazo, amigos, y nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel. Cuídense mucho.